doctrina de la seguridad nacional es un concepto utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de los Estados Unidos, tendentes a que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, bajo el pretexto de cambiar pensamientos en el contexto de la Guerra Fría, así como fomentar la cooperación entre estas dictaduras militares. De igual manera, era una justificación del autoritarismo o la toma violenta del poder por parte de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, siempre que fuera en pro de mantener el orden interno y de combatir cualquier tipo de insurgencia o de simpatías con la ideología comunista. La doctrina de seguridad nacional permitía a los Estados Unidos brindar apoyo económico, militar y político a los regímenes de facto que a lo largo y ancho de Latinoamérica surgieron durante la época. Esos regímenes se caracterizaban por ser dictaduras militares conservadoras, cruentas, violadoras de los derechos humanos. La tortura, la persecución de la disidencia y la desaparición forzosa de ciudadanos eran prácticas no solo comunes, sino acordadas entre los regímenes de distintos países. Esta doctrina forma parte de las políticas de injerencismo e intromisión política mediante las que los Estados Unidos se vincularon con América Latina en el siglo XX. Para comprender la llamada doctrina de seguridad nacional conviene dividir su desarrollo en 4 etapas: antecedentes, gestación, desarrollo y declinación. La primera corresponde al militarismo suramericano del siglo XX, y en ella se aprecian factores que más adelante facilitaron el desarrollo de la doctrina. La segunda etapa se caracteriza por la creciente influencia político-militar de militarismo de nuevo cuño. Comienza con dicha revolución y continúa hasta la segunda mitad de los años 70. La etapa final de declinación de la doctrina se inicia con el gobierno del presidente Carter y el cambio en la concepción estratégica estadounidense, y se prolonga con el ascenso de los gobiernos civiles en la región hasta la finalización de la Guerra Fría. Las dictaduras de la seguridad nacional fueron la culminación de un proceso histórico en el que fue difícil consolidar las prácticas democráticas en la mayoría de los países de América Latina por causa de las interferencias militares. Ese proceso fue parte del prolongado e inacabado camino de conformación de los estados nacionales y de instauración de sistemas políticos eficaces. Las dictaduras de seguridad nacional se apoyaron en esta doctrina para legitimar su autoridad y justificar sus políticas represivas, pues, Estados Unidos veía a América Latina como su patio trasero y estaba preocupado por el avance del comunismo en la región. También, el gobierno de Estados Unidos proporcionó asistencia militar, entrenamiento y financiamiento a estas dictaduras, y en algunos casos incluso participó directamente en operaciones de inteligencia y represión. Esto llevó a la violación de los derechos humanos y la desaparición de miles de personas en la región. En la actualidad, Estados Unidos ha reconocido su desacierto en la promoción y apoyo de estas dictaduras y ha pedido disculpas por su papel en la violación de los derechos humanos en América Latina durante la Guerra Fría. Se prepara a cumplir. 1968. Los ojos del mundo estaban puestos en México. Los 19º Juegos Olímpicos de la era moderna estaban por celebrarse en la capital, del 12 al 27 de octubre.
El mundo estaba polarizado por dos potencias políticas y hundido en la llamada Guerra Fría. El bloque comunista, encabezado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por un lado, el bloque capitalista que lideraba Estados Unidos, por otro. On all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. ¿Cuáles fueron en realidad los orígenes de la larga serie de acontecimientos que llevaron al 2 de octubre del 68 en México? ¿Qué tanto tuvo que ver el comunismo mexicano? Los archivos oficiales de la inteligencia gubernamental, por muchos años clasificados, le atribuyen una importancia fundamental. En 1966, un informe de la Dirección Federal de Seguridad decía: el Partido Comunista Mexicano tiene como objetivos finales la conquista del poder político por el proletariado, la construcción del socialismo y la edificación de la sociedad comunista en nuestro país. Otro informe hablaba sobre la conformación de la Juventud Comunista de México, sostenida por el partido. Su sistema de operación es esencialmente dentro de las escuelas y universidades, donde ganan adeptos organizando agrupaciones estudiantiles astutamente y con membretes ajenos al comunismo, pero hábilmente manejadas dentro de la línea política de la JCM, para que éstas en forma inconsciente ingresen a la organización partidaria. La relación entre Estados Unidos y el movimiento de 1968 en México fue compleja e influyente. En el contexto de la Guerra Fría, el gobierno estadounidense estaba preocupado por la expansión del comunismo en América Latina y estaba interesado en mantener buenas relaciones con el gobierno mexicano, que era un importante aliado en la región. El movimiento estudiantil de 1968 surgió en respuesta a la represión política y la corrupción del gobierno, y los estudiantes exigían reformas políticas y sociales significativas. A medida que el movimiento creció en tamaño y alcance, el gobierno mexicano respondió con una brutal represión que culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, en la que cientos de estudiantes y civiles fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. El gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Lyndon Johnson en ese momento, estaba al tanto de la situación en México y estaba preocupado por la posibilidad de que la violencia en el país pudiera extenderse a otros lugares de América Latina. A pesar de esto, algunos líderes estudiantiles y activistas en México acusaron a Estados Unidos de apoyar al gobierno mexicano y de no hacer lo suficiente para detener la represión. En la zona del casco de Santo Tomás, dos sucesos relevantes empezaron a presentarse desde la 1 de la tarde del 10 de junio de 1971. Hubo movimientos de ocupación del área, efectuados con transportes de la policía, que fueron ubicados a lo largo de la calzada México-Tacuba, desde el Cine Cosmos y hasta el Colegio Militar en el norte, y también en Avenida Instituto Técnico Nacional, hoy Circuito Interior. Los vehículos en los que fue trasladado el grupo paramilitar denominado Los Halcones para agredir la manifestación llegó a las 4:30 de la tarde, cuando ya la policía les había preparado el terreno. Cuando la cabeza de la marcha se encontraba en Avenida de los Maestros, fue interceptada por oficiales de la policía del Distrito Federal en el cruce de Díaz Mirón. Los policías aducían que la marcha no estaba autorizada. La disposición de la policía y de los halcones estaba diseñada para conducir a los estudiantes a una emboscada. Los halcones rompieron la manifestación en varios segmentos cuando la atacaron con palos de bambú. Sin embargo, los estudiantes resistieron las primeras escaramuzas e incluso los hicieron retroceder. Entonces los retenes policíacos les abrieron el paso a los halcones hacia los camiones del Departamento del Distrito Federal para que después regresaran estos con armas en la mano, especialmente fusiles M1 y M2. La resistencia estudiantil se hizo insostenible y los manifestantes que lograron escapar lo hicieron retrocediendo por Avenida de los Maestros, saltándose las bardas de la Normal, o bien por las estrechas calles de Tlaloc, Tonantzin y Quetzalcóatl. Algunos otros se refugiaron en viviendas cercanas. A las 5:30 de la tarde,
francotiradores apostados en las azoteas de los edificios de Avenida de los Maestros empezaron a disparar contra los manifestantes. En la década de 1960 y 1970, el gobierno de Estados Unidos promovió la doctrina de seguridad nacional en América Latina, que se centraba en proteger los intereses de Estados Unidos. Mientras que en México, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que gobernó de 1970 a 1976, implementó esta doctrina inducida por Estados Unidos, la cual se caracterizaba por la represión de movimientos sociales y políticos, la tortura y el asesinato, así como la violación de los derechos humanos. El 10 de junio de 1971, se produjo una de las acciones más violentas de la Guerra Sucia en México, conocida como el Halconazo, en la que un grupo paramilitar llamado Los Halcones, creado por el gobierno mexicano, atacó a un grupo de estudiantes que se manifestaban pacíficamente en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Por su parte, el gobierno estadounidense apoyó y asesoró al gobierno mexicano en la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional, lo que contribuyó a la violación de los derechos humanos y la represión de los movimientos sociales y políticos. Mientras en el mundo se hablaba de Guerra Fría, la Dirección Federal de Seguridad, en las décadas de los 60 y 70, fue la encargada de liderar la guerra sucia en el país. Sucia porque nunca fue declarada, era clandestina, era secreta, casi secreta, se iba sabiendo. Ese término y esa idea se importa a México, la importan a México y la empiezan a aplicar con más o menos intensidad, y uno de los instrumentos centrales de esta guerra sucia fue la Dirección Federal de Seguridad. No fue el único, también el Ejército tuvo un papel determinante, sobre todo en Guerrero. Dentro de esos muros se practicaba la tortura, asesinatos a mansalva, salvajes interrogatorios. Contaban hasta con equipo médico que se encargaba de extender la vida en medio de la crueldad solo para ahondar en la violencia. Utilizaron y perfeccionaron técnicas de terror como mecanismo de control y disciplinamiento social. Bestialidad para infligir dolor como ejemplo para aquellos que intentaran seguir sus pasos. En esos años, las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas y la tortura fueron fórmulas cotidianas para acallar y, si era necesario, acabar con líderes sociales y opositores al gobierno. La guerra sucia en México y Estados Unidos estuvo estrechamente relacionada, ya que, durante ese periodo, Estados Unidos brindó apoyo financiero, militar e incluso de inteligencia a México. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos promovió la idea de que cualquier forma de disidencia política era una amenaza, lo que justificó la represión violenta de los disidentes. Asimismo, el gobierno estadounidense influyó en el gobierno mexicano y en su percepción de los grupos guerrilleros y otros disidentes políticos, lo que llevó a la violencia y la represión brutal que caracterizó la Guerra Sucia de México. Además, se sabe que algunos agentes estadounidenses colaboraron con el gobierno mexicano en la represión de disidentes políticos y grupos guerrilleros. Por ejemplo, se ha documentado que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos compartió información de inteligencia con las autoridades mexicanas, y también se ha señalado que algunos agentes de la Agencia Central de Inteligencia estuvo presente durante interrogatorios y torturas a prisioneros políticos.
I can't blame you for leaving, but it's still not fair. And when I don't know what to say, I sing about you. Now I don't know what to do now that you're not here. I don't know how to love, don't know how to feel. But I don't want to believe. I'll believe it